La evangelización tiene que ser eucarística. Hoy día vamos a reflexionar en el Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha curado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Fuera, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje bíblico encontramos la historia de dos mujeres. Una niña que ya está muerta y es por eso que su padre tiene que ir a interceder por ella ante el Señor. Y la historia de una mujer adulta que sufre flujos de sangre. Ella no está muerta, pero está en camino de morir, puesto que bíblicamente y para la tradición judía la vida está en la sangre y perder la sangre es perder la vida poco a poco. Vamos a analizar entonces estos dos casos para enfocarlos desde el punto de vista de la fe que le agrada al Señor. ¿Cuál es la fe que le agrada al Señor? Vamos a ir comentando cada uno de los casos. En el caso de la niña muerta, encontramos la intercesión fervorosa del padre de familia, quien entra en acción, es decir, tiene una fe activa. Él cree en el poder resucitador de Jesús, pero no le basta con creer, sino que actúa y hace obras de fe. ¿Qué hizo este hombre? Busca al Señor. Luego dice la palabra que se acercó a Jesús, se arrodilló ante él e hizo una confesión de fe. Le dice: «Mi hija acaba de morir, pero sé que si tú pones tus manos sobre ella vivirá». Entonces es una fe que actúa, una fe activa. Entonces el Señor Jesús va a su casa y dice la Biblia que entró en la habitación donde estaba la niña muerta ya, el cadáver de esta niña, la cogió de la mano y la niña se puso en pie. Es decir, sucedió tal y como su padre había creído. Y ahí encontramos un ejemplo de cómo debe ser la fe de un padre de familia que tiene a un hijo o a una hija enferma o quizás ya muerta espiritualmente hablando. Entonces nunca es tarde para Dios, siempre hay una respuesta, hay una solución. Lo que el Señor demanda de nosotros es que tengamos una fe activa, como es el caso de este hombre que intercede por su hija ante el Señor Jesús. Pasemos a ver el caso de la mujer del flujo de sangre. Ella sufría pérdida de sangre, dice la Biblia, desde hacía 12 años. Pero ella también tiene una fe activa, tiene una fe actuante, pues ella, a pesar de su estado de salud y a pesar de su estado de impureza, recordemos que de acuerdo a la creencia hebrea, las mujeres que tenían flujo de sangre, es decir, que estaban menstruantes, eran
consideradas impuras hasta que pasara el periodo de la menstruación. Pero esta mujer tenía ya una hemorragia continua por 12 años, es decir, estaba en un estado de impureza continua. A pesar de ese estado, de esa situación en que ella se encontraba, pongámonos en su lugar y en el contexto de aquel tiempo, su situación era difícil, su situación la limitaba mucho, no solamente en el punto de vista de su salud, sino también desde el punto de vista de su vida espiritual y hasta de su vida social. Pero a pesar de toda esa situación difícil que ella estaba viviendo, ella tenía la seguridad que con solo tocar el manto, el borde del manto del Señor, ella quedaría sana. Y entonces ella se pone en acción, pone a funcionar su fe, busca al Señor, se le acerca y tímidamente, sin que él la viera, le tocó el borde de su manto con la seguridad de que Jesús iba a sanarla. Y el Señor, al darse cuenta de ese acto de fe de esta mujer, dice este pasaje bíblico, que se voltea, la mira y le dice: tu fe te ha curado. Entonces aquí encontramos dos casos de fe auténtica, actuante, que deben servirnos de ejemplo para nosotros e enriquecer nuestra fe en el Señor. Recordemos lo que dice Hebreos 11:1, que la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que todavía no se ven. Entonces, si tú le estás pidiendo algo al Señor o tienes necesidad de algo y tú le pides a Dios, tienes que guardar en tu corazón y en tus acciones esa garantía fervorosa de que tu necesidad está en las manos del Señor y que Él actúa en el momento preciso. Y también recordemos lo que más adelante nos dice Hebreos 11:6. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Vemos cómo el padre de familia se acerca a Dios, la mujer de los flujos de sangre se acerca a Dios con fe, creyendo que el Señor tiene poder sobre todo mal, sobre la muerte. Y el Señor recompensó esa fe dándoles lo que su corazón necesitaba, concediéndoles el deseo y la petición de su corazón. Entonces, ¿estás dispuesto o dispuesta a poner por obra tu fe? Ten la seguridad que el Señor recompensa a todo aquel que se acerca a Él creyendo con esa fe firme, con esa fe actuante. Que el Señor nos bendiga y recuerda que tu fe y tus peticiones tienes que ponerlas ante Jesús sacramentado, porque la evangelización tiene que ser eucarística ahora más que nunca.